Y bueno, el apóstol Pablo un poquito de eso va a estar hablándole acá a los hermanos en el capítulo 6, entre los versículos 1 al 11. Es posible que todos lo podamos leer todos juntos, los que están en sus hogares, allá conectados, y los que estamos acá, leámoslo, ¿les parece? Y juntos podamos declarar públicamente la palabra del Señor. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Está proyectado ahí? No se ve muy grande, pero también lo tienes en tu Biblia, ¿cierto? Así que lo podemos leer todos juntos. Dice así, en el nombre del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el de ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito a que podamos orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, oramos en esta hora. Henos aquí. Permítenos, Señor, ser hablados por ti. Padre, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender estas verdades, y estas verdades realmente transformen nuestra vida, Señor, la santifiquen, fortalezcan nuestra fe, para vivir de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Oramos y clamamos, Señor, háblanos por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Resolviendo conflictos en la iglesia. Hermanos, resolver conflictos es un temazo. Es un temazo y todos en algún momento tenemos que resolver conflictos. Hermanos, esto está hablándole Pablo a dos hermanos que están, y por alcance nos vamos a dar cuenta que le habla a hermanos que están en la iglesia, pero esto es cómo realmente un creyente tiene que resolver conflictos. Porque van a aparecer a la orden del día, hermanos, conflictos de distintos tenores, en cositas pequeñas y otras que son mucho más profundas. Van a aparecer conflictos en la vida. ¿Y cómo los resolvemos? Bueno, un poquito de eso es lo que vamos a ver ahora. Hermanos, como les decía adelante, la cruz de Cristo es la referencia de la vida del creyente. Y la cruz, como referencia, es el principio básico y fundamental en nuestro diario. Siempre volvemos a mirar la cruz, siempre, siempre, para todos los efectos de nuestra vida, todo lo que hacemos, miramos la cruz. Y la cruz nos dice, así hay que hacerlo. De esta forma se procede. Cada cosa, hermano, entonces, que hacemos debiera considerar los principios de la cruz de Cristo. Cada cosa que tú haces y que yo hago. Y como les decía, no solamente reflejarlos en conceptos teóricos, en lo que nosotros sabemos, sino que la cruz en esencia es sumamente práctica, hermano, porque involucra las distintas áreas y aspectos éticos de nuestra vida. La cruz de Cristo.
Y entre estos aspectos éticos, hermanos, sin duda está la resolución de conflictos entre creyentes. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Les decía, les preguntaba delante. Y saben que uno de los problemas que tenemos es que hemos adquirido un modelo cultural y social que lo hemos normalizado en nuestra vida y asumimos como parte de nuestras costumbres para resolver conflictos. ¿Cómo resuelves los conflictos tú? ¿Cómo los resuelvo yo? Muchas veces por cómo se resuelven socialmente, pues así se resuelven los conflictos. Pero la Biblia hablará acerca de cómo debemos tratarnos unos a otros. ¿Cómo debemos asumir y lidiar con los conflictos que aparecen dentro de la comunidad de la fe? ¿La Biblia abordará este tema? Por supuesto que sí, porque la Biblia es suficiente para todos los efectos de nuestra vida. No solamente para términos de fe, sino que para todas las prácticas que tenemos, la Biblia, por supuesto, que es suficiente. Y eso precisamente es lo que Pablo va a abordar en el capítulo 6, ahora en estos primeros versículos. Algunos problemas importantes estaban entrando en la iglesia de Corinto. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Se acuerdan en el capítulo 5? Un gran problema que hubo allí. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, que uno tenía a la esposa de su padre. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y cómo Pablo llamaba a la iglesia a que no mirara para el lado, sino que afrontara este tema. Porque los conflictos siempre están dentro de la iglesia, hermanos, y hay que tener la sabiduría bíblica para poder afrontarlos. Si no, hermanos, el conflicto va a crecer, se va a profundizar, o por último se va a obviar, pero nunca va a desaparecer. Siempre va a estar allí. De esta misma forma, hermanos, así como el apóstol Pablo lo abordaba para la iglesia de Corinto, también lo va a estar hablando y vamos a poder sacar alguna enseñanza para nosotros el día de hoy. Y entonces es toda una oportunidad tener claro que, hermanos, que nuestra profesión de fe no es simplemente yo cómo me siento con Dios, sino que nuestra profesión de fe involucra, vincula directamente y son determinados en cómo nosotros nos tratamos mutuamente. Resolviendo conflictos en la iglesia. Hermanos, los hijos de Dios nos relacionamos con otros de acuerdo al modelo que la cruz nos entrega. Hermanos, nuestro modelo para poder relacionarnos unos con otros no puede nacer de lo que yo creo que es mejor, incluso con buenas intenciones. La forma en que nos relacionamos con otros no puede nacer desde nuestros sentimientos, porque ya sabemos cómo es nuestro corazón, según que nos dice la Escritura. Tampoco pueden no podemos estar relacionando de acuerdo cómo el mundo se relaciona. De hecho, sería penoso, ¿verdad? Cómo el mundo resuelve sus conflictos. Generalmente la violencia está metida entre medio. No, hermanos. Los hijos de Dios nos relacionamos con otros de acuerdo al modelo que la cruz nos entrega. Y lo primero, hermanos, teniendo en cuenta quiénes somos en Cristo. Por favor, esto es súper importante, hermanos. Teniendo en cuenta quiénes somos en Cristo. A ver, hermanos, recordemos un poquito los temas anteriores. En el capítulo 4, entre los versículos 14 al 21, Pablo había hablado a la iglesia que debía ser corregida desde el liderazgo. ¿Se acuerdan, no? Que vimos un poquito de eso. Pablo les decía, esta es la forma que ustedes tienen que corregirse, y si no lo tienen, entonces los vamos a estar acompañando. Finalmente vamos a ir a lo que es la disciplina bíblica, o sea, la excomulgación para aquellos que realmente no quieran someterse a esto. Eso un poquito es porque había que solucionar los conflictos. Y en el capítulo 5 hubo un conflicto extremo, como vimos delante, un conflicto extremo que llevó, oye, están practicando esto, no hay arrepentimiento y hay que hacerlo. Desde ahora, ya, sacar al que está en medio de ustedes. ¿Se acuerdan que Pablo les dijo eso?
Bueno, pero ahora va a ir Pablo a algo que es un poquito más de fondo, que es un poquito más cotidiano, que no tiene que ver con esos temas que son importantes tratarlos, pero que tienen que ver con el día a día y que suceden en la iglesia, que es cómo los hermanos están solucionando sus conflictos. Y por eso él les pregunta, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Alguno de ustedes, porque Pablo había sido informado de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y les pregunta, ¿alguno de ustedes se atreve, se atreve cuando hay desacuerdos, cuando hay conflictos cotidianos, cuando hay disputas, incluso cuando hay temas legales entre ustedes, y para solucionarlos, alguno de ustedes se atreve? Porque esto estaba sucediendo, por eso Pablo le está diciendo, y le hace esta pregunta que es retórica. Y van donde los tribunales de justicia, habían tribunales en el primer siglo, allá iban las personas y solucionaban sus temas. Ustedes se atreven a ir donde personas que no son justas, los injustos, que no han sido justificadas. Personas incrédulas, como más tarde las va a llamar, y solucionan sus conflictos para que ellos sean los mediadores y no los hermanos. Ustedes, iglesia de Corinto, Pablo les está escribiendo, encuentran más oportuno solucionar las cosas con un incrédulo antes que con los hermanos. Enseguida Pablo les comenta algo que él había recibido y que la iglesia estaba practicando, solucionando sus problemas no entre ellos, sino que iban donde un tercero. Y ese tercero era lo que se disponía en ese entonces. Versículo 2. En la primera parte, mira, le hace otra pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Saben cuál era el problema, hermanos? Porque aquí esta pregunta tiene implícito un significado muy potente. Los santos van a juzgar al mundo. La importancia que tiene la iglesia, que tienen los santos, imagínate el alcance que tiene. Va a juzgar al mundo. Y el problema, hermano, es que los de Corinto no sabían o no se habían dado cuenta, no comprendían quiénes ellos eran en Cristo. Ese es el gran problema que Pablo había identificado. Ellos no habían identificado, no comprendían la obra completa, los alcances que tenía la redención que habían recibido en Cristo, lo trascendente de su nueva posición en Cristo. No saben que ustedes, que los santos, que nosotros, que la iglesia, Pablo les dice, van a juzgar el mundo. Y si el mundo va a ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñitas como ir delante de solucionar sus propios problemas? ¿Sabe lo que está haciendo Pablo? Le está diciendo, miren las cosas con los ojos eternos. Pablo está consciente de lo momentáneo que es el peregrinaje en la tierra. Y la iglesia había sido sentada en lugares celestiales, ¿cierto? Eso nos dice la palabra del Señor. La iglesia tiene un lugar preponderante, va a juzgar al mundo. En ese momento, pero ¿no son capaces ustedes de solucionar sus temas aquí en la tierra? Estaban enfrascados en disputas unos con otros, cuando realmente ellos lo que van a hacer, puestos por Dios en lugares de privilegio, serían testigos de esta situación enorme. Esto es lo que está diciendo Pablo, porque uno se podría preguntar, ¿cómo que la iglesia va a juzgar al mundo? Por supuesto que el juicio viene de Dios, pero la iglesia va a estar allí presente, en ese momento, siendo testigo de lo que está sucediendo, en el final de los tiempos. Miren lo importante, cuando todo el mundo sea juzgado por el Señor, la iglesia va a estar allí,
siendo testigos de esto. Miren las cosas con los ojos eternos. Y ustedes preocupados de estas cositas, perdiendo el tiempo con disputas unos con otros. No eran capaces de solucionar sus cosas terrenales. Pablo los miraba y les decía, ustedes no se dan cuenta lo que tienen, que andan pensando en pequeñeces. Se me imagina, hermano, como unos viajeros que han recibido y han sido invitados con un ticket gratis para viajar donde ellos quieran, con todo pagado, el viaje de sus sueños, lo han recibido con todos los derechos, transporte, aeropuerto, estadía, comida, todo lo que ellos desean, tienen todo. Pero en vez de estar preparándose para ese viaje, los viajeros, ¿qué hacen? Comienzan a discutir porque no les gustó el color del ticket. Y se pasan ahí la vida, oye, ¿sabes que no me gusta el color del ticket? Podrían haberlo puesto todo. Ridículo, pues, hermano. Cuando tienen algo mucho más importante en que están pensando, allí discutiendo por cosas. Déjense de esas pequeñeces, Pablo le está diciendo. A ustedes con conflictos unos con otros. Miren sus días con los ojos eternos. Pareciera Pablo estar diciéndolo. Mira el versículo 3. No solamente mira la escala de esto. La iglesia va a juzgar al mundo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Con esto pareciera estar diciéndole, hermano, que se está refiriendo al juicio de los ángeles caídos. Bueno, que también Dios va a estar en el juicio ahí y la iglesia también de alguna forma va a ser parte de eso, observando todo lo que sucede allí. Pablo le está diciendo, tomen en consideración quiénes ustedes son. Quiénes son en Cristo, déjense de pequeñeces. Por tanto, hermanos, las cosas de esta vida, ¿cuánto más pueden entonces juzgar y dirimir las cosas de esta vida, las cosas que tienen que ver con la manera de vivir, con el estilo de vida? Todo aquello, hermano, queda pequeño ante el estilo de vida que es prioritario, vivir de acuerdo a los valores eternos y no vivir de acuerdo a los valores de este siglo, vivir de acuerdo a los valores de la palabra de la cruz. No sé si me explico el fondo. Ese es el fondo. Los de Corinto estaban viviendo con los valores de esta tierra. Cuando ellos habían sido transformados, ellos habían recibido por la gracia del Señor todo vuestro. Ya le había dicho el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Todo es vuestro. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen teniendo conflictos unos con otros? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de la vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Sí, si ustedes todos tenemos temas, conflictos en la vida, pero ¿qué hacen ustedes para juzgar y dirimir sobre esos juicios? ¿A quiénes ponen? A los que son de menor estima. Pablo pareciera decirles, convengamos entonces, ustedes que estarán en el juicio de Dios para el mundo, ustedes que van a estar presentes allí en el juicio de Dios a los ángeles caídos, ¿cómo no pueden resolver las pequeñeces que hay entre ustedes? Sino que van y le piden a los inconversos, que tienen criterios distintos a los criterios y los valores eternos, inconversos, que son de menor estima, por supuesto, dentro de la iglesia, a ellos les piden que diriman entre sus conflictos. La iglesia de Corinto estaba viviendo de acuerdo a los principios terrenales, a esos valores ellos se aferraban y no a los eternos. Habían olvidado quiénes son. Por eso Pablo les dice, tengan en cuenta quiénes ustedes son en Cristo. Ustedes ya no son cualquier cosa. Ustedes son la iglesia de Dios, que Dios compró con la sangre de Cristo. Vivan entonces con los valores eternos en sus mentes.
Pablo tenía un objetivo para hacer todas estas preguntas. ¿Sabes cuál era? Versículo 5. Para avergonzarlos, los digo, para que ustedes se avergüencen. Anteriormente le había dicho esto, yo les había escrito no para avergonzarlos, sino para amonestarles. ¿Se acuerdan? Se lo había dicho anteriormente. Pero Pablo directamente les dice ahora no. Esto es para que ustedes tengan vergüenza, para descubrir finalmente realmente lo que está erróneo. Eso significa, es para avergonzarlos. Descubrir lo que está erróneo y ustedes puedan corregir esto. Para avergonzarlos, los digo. Y esto es una ironía, hermanos. Quizás es la más fuerte de la carta que vamos a poder apreciar. Este es el propósito, avergonzarlo, que quede en evidencia su error. ¿Y cuál era el error? No resolver su conflicto bajo principios bíblicos, sino que resolvían su conflicto bajo principios no bíblicos. No a través de la enseñanza de Jesucristo, sino a través de los valores de la tierra. Por eso les pregunta, irónicamente, mira la pregunta que viene después. Y una ironía tremenda, mira lo que Pablo les dice. ¿No hay entre ustedes un sabio? ¿Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿No hay un sabio entre ustedes? Versículo 6. Sino que el hermano... Versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Versículo 6, no lo anoté, pero está ahí. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Hermanos, los hermanos, como yo les decía, iban a tribunales, y allí los hermanos se agarraban en disputas. ¿Y esto es frente a quién? Incrédulos, injustos, inconversos, personas no creyentes. Allí tenían los conflictos los hermanos. ¿Y cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado? El testimonio ante los incrédulos. ¿Qué sucedía con el testimonio de los cristianos? Se derrumbaba, hermano. Porque los cristianos, que debían ser la opción de vida distinta, una opción de vida para transformar sus vidas, era el cristianismo frente a los incrédulos que hacían, destruían su profesión de fe. La iglesia, que es considerada templo de Dios, capítulo 3, versículos 16 y 17, así lo dice Pablo, la iglesia que es el templo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba destruyendo su testimonio ante incrédulos, porque ellos no podían resolver conflictos entre ellos. ¿Y por qué? Porque habían olvidado quiénes ellos eran. Por esto el sarcasmo de Pablo de preguntar, ¿no hay alguien entre vosotros sabio, aunque sea uno, ellos? Una iglesia que se ufanaba de superioridad, ¿te acuerdas? La iglesia de Corintios, en el capítulo 1, versículo 5, que no faltaba ninguna palabra, nada de ciencia, en que todo en eso ellos sido enriquecidos, ¿te acuerdas? ¿Cómo ellos se decían ser súper espirituales? ¿Y no había un sabio entre ellos? Hermanos, por favor, escúchame. La iglesia constantemente debe recordar quién es en Cristo. Cristiano, tú que me estás escuchando, constantemente debes recordar quién eres en Cristo. La obra poderosa que Cristo ha hecho en tu vida, que ha transformado a la iglesia y la ha transformado en personas que ya no viven de acuerdo a los valores de este mundo, sino que viven en perspectiva. Somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, decía el Señor Jesucristo. Yo les di mi palabra, y ¿qué hizo el mundo? A ustedes los aborreció. Santifíquense en la verdad. Vivan mirando la eternidad. Dejen de lado los principios terrenales, los principios de este mundo. Consideren los valores eternos al momento de lidiar cualquier situación que se les presente. Miren los valores que son eternos. Por tanto, hermano, cada uno de nosotros, en cada situación que atravesamos, debemos considerar primero quiénes somos en Cristo. Consideremos la eternidad.
realmente es lo que va a suceder y no nos quedemos atrapados en estas pequeñeces y no miremos lo eterno. Recuerda además que cuando nos quedamos atrapados en pequeñeces, el testimonio de Cristo es deteriorado. Porque los demás nos ven, hermanos. Y en vez de ver a Cristo en nosotros, el poder de Dios, ven nuestro lamento, ven nuestras miserias. Piensa un poquito en aquello que te tiene ocupado hoy día. Finalmente te está distrayendo y afecta tu función de ser siervo de Dios, de ser sierva de Dios. En este caso, hermano, Pablo está escribiendo por una situación puntual que estaban viviendo dos hermanos, bueno, que habían ido allá a un tribunal y estaban allí peleando el conflicto, tratando de solucionar el tema. Pero la verdad, hermano, es que cualquier situación es aplicable acá, para la iglesia. Saliendo un poquito de la particularidad de esto, cualquier situación, hermano, porque habla de las cosas de la vida. Eso es lo que viene hablando. Ustedes pueden dirimir entre ustedes de las cosas de la vida. Y las cosas de la vida, hermano, abarcan muchas cosas. ¿Y saben qué? Aquellas cosas de la vida pueden estar siendo prioridad y podemos estar pensando y viviendo cómo solucionar estos conflictos que a nosotros nos pasan. Y aplicamos criterios basados en valores terrenales y no en valores celestiales, no mirando con los ojos de la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo decía claramente, no se afanen por la vida. ¿Por qué andan afanándose? ¿Por qué se ponen ansiosos? Mira cómo las palabras de Jesucristo, lo mismo que Pablo está replicando acá. Cómo Jesucristo llamaba a los seguidores, tú y yo entre ellos, a mirar la vida con una perspectiva eterna. ¿Por qué se andan preguntando qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Miren las aves, miren la fe con que las aves viven. Ellas saben que van a alimentarse. No andan preocupados, ¿no? Ustedes no valen más que ellos. ¿Se dan cuenta? Recordar el valor que tiene la iglesia, recordar el valor de quienes somos. ¿No valemos más nosotros? Versículo 31, no se afanen. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque, ¿quién hace eso? Los gentiles buscan esta cosa, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué hay que hacer entonces? Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Entonces Jesucristo habla esto y Pablo lo está replicando acá, lo está llevando a un caso práctico. Toda esta generalidad que Jesucristo estaba hablando en respecto a las ansiedades, Pablo lo lleva a un caso práctico de relación entre hermanos. No se queden pegados en esas pequeñeces y miren quiénes son ustedes. Hermano, te pregunto, ¿cuáles son las cosas de esta vida que te están atando hoy en día? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas cosas que te tienen ocupado? A estos hermanos, ¿sabes qué cosas los tienen ocupados? Un pleito entre ellos. ¿De nosotros qué cosas nos tienen ocupados? ¿Cuáles son las pequeñeces que nos tienen atrapados? Considera que eres hijo, hija del Rey de Reyes. ¿No es mucho eso? ¿No es bastante eso? Considera, hermano, tu vida mirándola hacia la eternidad, con los ojos que Dios ve las cosas, en la panorámica que Dios tiene, y no con los ojos de esta tierra. Y en lo puntual, hermano, escúchame, ¿tienes conflicto con algún hermano? Escúchame, ¿tienes algún conflicto con algún hermano? ¿Qué debes hacer entonces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la perspectiva de las cosas? ¿Tienes conflicto económico? ¿Tienes conflictos emocionales? ¿Tienes conflictos laborales? ¿Tienes temas de relaciones con otros?
¿Cuál es nuestra actitud? Hermanos, esto es tan irrelevante porque en lo práctico, si nosotros nos dejamos llevar y abrazamos estas pequeñeces como cosas centrales en nuestra vida, los que nos rodean, nuestros hijos, nuestra esposa, quizás no estén viendo al Dios poderoso que nosotros decimos que es, sino que están viendo a quién, a través nuestro, a aquel que nosotros decimos ser cristianos y adoramos a Dios, pero ven a alguien que los asuntos de la vida los están consumiendo. Y que alguien que dice ser creyente, su confianza en realidad no está en aquel Dios todopoderoso. Por tanto, ¿cómo él, cómo ella, cómo ellos, los que te rodean, van a creer en este Dios? ¿Sabes qué? A mí me encanta el ejemplo máximo que puedo contar en esto, es Jesucristo muriendo en la cruz. Hermanos, Cristo muriendo en la cruz. Los soldados, después que lo escarnecían, luego de que se burlaban de él, pero no vieron a un Mesías que se autocompadecía, sino que un Mesías vieron a un hombre en una cruz que era fortalecido por su Padre, porque para llegar a vivir lo que llegó Jesucristo y soportar todo lo que Jesucristo soportó, él estaba siendo fortalecido por su Padre allí en la cruz. Por eso cuando miraron no pudieron decir otra cosa: este es Hijo de Dios. Este es Hijo de Dios. Verdaderamente es Hijo de Dios. Porque ¿a quién estaba reflejando él en la adversidad? Jesucristo se estaba quedando con la pequeñez de ese momento, con lo que estaba sufriendo allí. Él estaba mirando con los ojos de la eternidad, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él reflejó al Padre, hermano. Que ese poder sea reflejado en tu vida y que las pequeñeces en las que solemos estar atrapados las dejemos de lado. Hermanos, los hijos de Dios nos relacionamos con otros de acuerdo al modelo que la cruz nos entrega, primero que todo, teniendo en cuenta quiénes somos en Cristo. ¿Te das cuenta quiénes somos en Cristo? Pero inmediatamente, hermanos, teniendo en cuenta al otro antes que nosotros mismos. Teniendo en cuenta al otro antes que a nosotros mismos. Versículos 7 y 8. Yo te invito, hermano, por favor. Estos versículos me impactaron. Hace un rato que yo les venía dando vuelta, pero cuando tuve la oportunidad ahora de estudiarlos y de masticarlos, me impactaron. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo, hermano, pareciera estar hablándole ahora a los dos involucrados de este pleito, y les indica que es una falta, que es, escúchame, es un fracaso. Una mejor traducción para eso, falta, es un fracaso. Es un fracaso el hecho que estén discutiendo. Independientemente del resultado del litigio, seguramente uno va a ganar, seguramente uno tiene la razón, seguramente otro va a tener que compensar, pero independientemente ya es un fracaso. Ya es una falta que tengan entre ustedes o que estén discutiendo entre ustedes. Y mira la pregunta que le hace después. Por favor, mira la pregunta que viene a continuación. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué mejor Pablo no le dice al que está, al demandante, a la víctima? Pablo le dice: ¿por qué mejor no sufres el agravio? Simplemente. ¿Por qué? Si alguien te defraudó, súfrelo. ¿Por qué mejor no haces eso? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ellos, la iglesia de Corintios, no sufría el maltrato, un trato injusto hacia él? Uno de estos hermanos prefirió decir: no, vamos allá. Este hermano me trató mal, entonces vamos allá y allá lo solucionamos. Y Pablo les pregunta: ¿por qué mejor no sufre el agravio? ¿No sufre la injusticia? ¿Por qué mejor no sufres el maltrato? La respuesta, por supuesto, es lógica. Porque ellos, como estaban viviendo con los valores del mundo, lo que ellos estaban buscando siempre
era el estatus. Probablemente no estaban dispuestos a pensar con ellos. Si alguien me la hizo, me la va a pagar. No estaban dispuestos a negarse a sí mismos. Porque la naturaleza de las personas responden, hermanos, a sus propios intereses. Y hermanos, escúchame este término, la autocompasión aplica perfecto en estos casos. Los valores del mundo llevados y aplicados a cada persona por la autocompasión que cada uno siente de sí mismo. Y Pablo, mira la pregunta, ¿por qué no sufres mejor el agravio? ¿Y si te ofendió? ¿Sufres? Pablo le está proponiendo que vuelvan sus vistas a los valores de la cruz, a los valores celestiales. Escúchame por favor, hermanos, porque lo que está de fondo acá son los principios eternos y que es un cambio de paradigma total de lo que una persona del mundo busca. Reflejar a Cristo, reflejen a Cristo, y reflejar a Cristo significa vivir de acuerdo a los principios que Cristo mismo estableció. Pablo, los apóstoles lo establecieron. Y por eso les decían a las iglesias palabras como estas. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre los buenos unos para con otros y para con todos. Esos son los principios eternos. ¿Por qué mejor no sufren el agravio? Pablo hablándole a los romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Hermanos, no sé si te das cuenta acá el principio de fondo regulador que hay. Mira cómo Pablo está llevando los conflictos a que miren los hermanos la cruz y que eso sea la referencia para resolver sus conflictos. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ustedes son los que cometen el agravio, ustedes son los que tratan injustamente a los hermanos, ustedes son los que defraudan a los hermanos. Y pasa Pablo al ataque cambiando el ideal de ser víctimas, y en realidad con su actitud estaban siendo victimarios. Y es algo que estaba normalizado dentro de la iglesia. Ustedes son los que dañan, ustedes son los que defraudan a los hermanos. Entre ustedes no se están mostrando amor, sino que presentan actitudes y conductas propios de los no creyentes, propios de incrédulos. Hermanos, los cristianos, escúchame por favor esto, los cristianos debiéramos considerar no tener conflicto entre hermanos. Iglesia, por favor, escúchame. Tú que me estás allá en tu casa, ustedes que están acá, hermanos, debemos considerar no tener conflicto con los hermanos. Si bien es cierto, hay situaciones que deben ser reguladas, y existe, como vimos delante, y Pablo ya venía hablando acerca de esto, del proceso de la disciplina bíblica, la supervisión bíblica por parte de la iglesia. Pero estos son aplicables cuando hay rebeldía por parte del ofensor. Si ese no es el caso, si son situaciones puntuales entre hermanos, son errores, son ofensas, que aunque pueden ser fuertes, no son constantes. En esos casos, la primera y primordial actitud ante las injusticias que recibimos, ante las decepciones que recibimos de los hermanos, ¿cuál es? Perdonar. Perdonar. Perdona a tu hermano, busca la paz. No sigas con los conflictos. Es un fracaso de tu profesión de fe el no perdonar.
Entonces el problema de fondo, hermano, no es cómo solucionar los conflictos con los hermanos. El problema de fondo es que ya tener conflictos es un fracaso rotundo. Por tanto, perdona una y otra vez. ¿Cuántas veces? Le preguntaron al Señor. ¿Cuánto hay que perdonar? Por eso Jesucristo aplicaba este principio y decía, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Siempre cuando nos negamos a perdonar, estamos mirando la paja que hay en el ojo del hermano. Y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Ya el hecho de no perdonar es un fracaso. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Ve primero tu vida. Ve primero tu vida. Basta de autocompasión, de andar pensando que eres la víctima, de andar pensando que el mundo está contra ti, que la iglesia está contra ti. Ve y perdona a tu hermano. Saca la viga que hay en tu ojo. Ve y perdona a tu hermano. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Palabras del Señor Jesucristo. Hermanos, escúchame esto, por favor. Hay veces que nos consideramos mayor a los otros. ¿Y sabes cómo nos consideramos mayor a los otros? Nos queremos tanto que vivimos autocompadeciéndonos. Las injusticias nos ofenden tanto que nos cuesta tanto perdonar al otro, cuando siempre debemos perdonar. No debemos esperar nada más en nuestra vida que perdonar al otro. Si te das cuenta, la lógica del reino, los principios, los valores del reino son totalmente opuestos a los que hay en la tierra. A ver, escúchame, por favor, mira, para ponerlo claro esto. Los valores terrenales, cuando hay una disputa entre dos personas, ¿quién tiene el centro de atención? El ofendido. El ofendido es el acompañado. El ofendido es el que está constantemente siendo asistido. Y por el contrario, el ofensor es apartado, es condenado y por supuesto bajo la ley es encerrado. Bajo la lógica eterna. Escúchame esto, mira, porque mira cómo el cambio de paradigma, porque esto tiene que aplicarse a nuestra vida. Bajo la lógica eterna, el que está en peligro, el que necesita ser socorrido, es aquel que está en pecado. Es el ofensor. Y la iglesia, los hermanos, perdonamos y vamos donde Él. ¿Me explico, hermano, la lógica distinta? ¿Y qué pasa con el ofendido? ¿Qué pasa con el ofendido? El ofendido debe mostrar a Cristo. El ofendido debe obedecer a Cristo y es el Espíritu Santo que actúa, porque al obedecer a Dios, lo que Dios está mandando es el fruto del Espíritu el que será manifestado en el ofendido. Y esto pareciera cruel, ¿cierto? Bajo muchas veces nuestro punto de vista. A veces nuestro punto de vista que es muy humanista. Pero la Biblia, hermano, que tiene la razón, dice que el ofendido debe mirar a Cristo e imitar su ejemplo. Mira, hermano, mira, si te pones a pensar, ¿cuáles son las palabras que Pablo les dedica al ofendido acá? ¿Cuáles son? ¿Le pega un palmetazo en la espalda? Y le dice, vamos, estamos contigo. ¿Qué les dice? ¿Por qué no sufre el agravio? ¿Te das cuenta lo que Pablo le está diciendo? Inmediatamente. ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no muestras a Cristo? ¿Por qué no vives bajo los principios eternos? En vez de autocompadecerte, y ojo que insisto con este término, ese es el peor consejero que nosotros podemos tener, la autocompasión, porque van a ser de nosotros mismos los sentimientos.
¿Por qué no sufres el agravio? Hermano, y no es el único caso. A mí me llamó mucho la atención cuando descubrí a Pedro. ¿Te acuerdas Pedro hablándole a la iglesia perseguida? Los hermanos estaban siendo perseguidos. Primera de Pedro, ¿te acuerdas o no? La iglesia a la que estaban en la dispersión, los hermanos siendo perseguidos, no podían estar tranquilos en ninguna parte. Y Pedro les escribe, ¿y sabes qué les dice? Sean santos, porque yo soy santo. ¿Sabes lo que les dice Pedro a los hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a exaltar cuando fuere el tiempo. ¿Y cómo se tienen que humillar? Echando toda la ansiedad que ustedes tienen sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de ustedes. Me gusta mucho el ejemplo máximo que yo encuentro de autocompasión, es el de Job, en la Escritura. Job, que uno se queda muchas veces con las palabras, las frases para el bronce de Job, ¿cierto? Yo sé que mi Redentor vive, Jehová Dios, Jehová quitó y sea el nombre. Sí, eso lo dijo al principio. Pero sigue leyendo el libro, al final maldice su día de nacimiento y se empieza a autocompadecer. ¿Por qué me toca vivir esto a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y le habla a Dios. Capítulo 38 de Job, te lo sugiero, todo el libro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy tan bueno me tocan vivir estas cosas? Y Dios lo mira y le dice, tienes razón, Job. Pobre Job. Dios lo mira, viene nuestro vecino y le dice, a ver Job, si tú eres tan inteligente, parafraseando, ¿eh? Si tú eres tan agudo con lo que estás viviendo y estás sufriendo tanto, solamente quiero que me respondas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? A ver si tu inteligencia me lo dice, pues si tu sabiduría es más grande que la mía. Hermanos queridos, me encanta Pablo al final en 2 de Timoteo, solo dándote algunos ejemplos. Pablo, en su vejez, al final, capítulo 4, al final de 2 de Timoteo, versículo 14, él estaba viejito, a punto de morir. Y había uno ahí en la celda que le causaba muchos males. ¿Te acuerdas o no? Alejandro, el calderero. Muchos males me ha causado él. ¿Y qué hizo Pablo? El Señor le pague conforme a sus obras. El Señor le pague. Hablándole a un inconverso. ¿Cuánto más entre creyentes? Hermanos queridos, tú que has sido ofendido, no esperes primero sentirte bien y luego obedecer a Dios. Obedece a Dios perdonando, y Dios es el que te va a dar el consuelo, Dios es el que te va a dar el ánimo, Dios es el que va a transformar tu sentimiento en fruto del Espíritu. Que eso es lo que tú estás necesitando. El fruto del Espíritu. Porque cuando hemos sido ofendidos, cuando la estamos pasando mal, cuando estamos sufriendo, lo que necesitamos es paz, amor, gozo, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, y por otro lado, hermano, considerémonos nosotros si estamos provocando injusticias, si estamos provocando ofensas a los hermanos. El otro siempre es más importante. Darse por el otro, la búsqueda del bienestar por el otro, no da lugar ni tiene cabida en dañar al otro. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Siempre, tanto para el ofendido como para el ofensor, ¿cuál es la labor de la iglesia? Llevarlos a que vuelvan a mirar a Cristo. Llevarlos a que dejen de mirarse a sí mismos y comiencen a aplicar los principios eternos que están en la cruz para su vida. ¿Me explico, hermano? Si un hermano entonces no te ha tratado debidamente, si te ha tratado injustamente, quizás un hermano hizo un comentario de ti, o incluso alguna situación más grave que te afectó, ¿qué debieras hacer? ¿Qué debieras hacer? Oh, hermano, ¿sabes que estos son tan
estos consejos son tan prácticos. En nuestros hogares muchas veces tenemos conflictos con nuestra esposa, con nuestros hijos, eso es muy cotidiano. Porque muchas veces esos conflictos están basados en nuestra expectativa, en lo que nosotros esperamos del otro, y como el otro no responde según yo espero, entonces me provoca conflictos. Otras veces son conflictos porque no se cumplen acuerdos, ¿cierto? Porque acordamos cierta cosa y el otro no lo cumplió. Digo el otro porque generalmente somos nosotros, ¿cierto? Y no lo cumplimos. Y hermanos, recibimos ofensas, ¿qué hacemos para con nuestra esposa? ¿Qué hacemos para con nuestros hijos? En primer lugar, perdonemos. Hagamos notar la situación, por supuesto, pero luego de haber perdonado. Luego de haber perdonado. Hermanos, ¿cuántos problemas mayores nos hubiésemos ahorrado? ¿Cuánto de Cristo hubiésemos mostrado si nos acercásemos en los temas cotidianos a nuestro ofensor, habiéndole ya perdonado? No paguéis a nadie mal por mal. Seguimos delante. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Va a venir vergüenza sobre él. No seas vencido de lo malo, sino que vence el bien con el bien, el mal. ¿Cuál es la labor de la iglesia entonces, hermanos? Repito, siempre llevar a todas las personas que vuelvan su mirada a Cristo. No somos nosotros los que consolamos, no es la iglesia tiene que estar allí, pero la mejor forma de estar allí es llevando a las personas a Cristo nuevamente. Llevando a las personas a Cristo. Y es Dios es el que consuela, es el Espíritu Santo el que hace la obra, no nosotros. Los hijos de Dios nos relacionamos con otros de acuerdo al modelo de la cruz que la cruz nos entrega. Primero, entonces, hermanos, teniendo en cuenta quiénes somos en Cristo. Segundo, teniendo en cuenta al otro antes que a nosotros mismos. Y finalmente, teniendo en cuenta la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Y como siempre les digo, hermanos, no hay demanda si no hay sin certeza. Siempre se lo digo, ¿no? No hay demanda del Señor sin certeza. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Los injustos quiénes son, hermanos? Son aquellos que no han sido justificados. Bueno, por la obra de Jesucristo, aquellos que son parte del mundo y serán juzgados por Dios. Ya lo vimos en el versículo 2, que van a ser juzgados por Dios. Además, no van a recibir el reino de Dios para habitar y ser parte eternamente en él, como nos dice acá el versículo 9 y después lo repita en el versículo 10. Los injustos, que no van a heredar el reino de Dios, los injustos que no van a heredar el reino de Dios, que son los incrédulos, son reconocidos, ¿por qué cosa? No por lo que declaran, sino por lo que sus frutos muestran. Bueno, no porque alguien diga soy cristiano, es cristiano. Porque si es para eso, medio país sería cristiano. Los frutos evidencian realmente si es creyente o no es creyente. Y el listado que viene a continuación, hermano, que da Pablo es parte de las características de incrédulos. Y que por naturaleza, y por supuesto, nos es parte del andar diario de un hijo de Dios. Y Pablo les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que quiere decir, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El versículo anterior le decía, ustedes son los que se defraudan unos con otros, pero no se dejen engañar. Vean, hay situaciones que son puntuales y otras que son el estilo de vida de las personas. Y les empieza a decir a continuación,
Porque los creyentes no viven según la carne, obedeciendo los deseos de la carne. Los justos se someten al señorío de Cristo, por tanto, no pueden ser conocidos por tener esta vida tan desordenada como, mira la lista que aparece acá, que no es una lista de pecados, es una lista de personas que cometen este pecado. Son personas. Por lo tanto, han hecho del pecado es su estilo de vida. Andan en él. ¿Quiénes son? Fornicarios. Primero, ni los fornicarios. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Fornicarios, que son personas que practican la inmoralidad sexual. Y los primeros tienen tenor sexual. Porque es algo que se vivía allí en el primer siglo. Que sigue viviendo hoy día también, hermano, pero allí en Corinto era todo un tema. Recuerden que todo esto tenía trasfondo pagano, muchos de los que llegaban a la iglesia. Por lo tanto, se reconocía el cambio, tenían que reconocer el cambio y tenía que haber un cambio en sus vidas. Y si seguían en sus prácticas, por supuesto, la iglesia no los reconocía como creyentes. Los fornicarios que practican inmoralidad sexual de todo tipo. Idólatras. ¿Quién es un idólatra? ¿Un idólatra? Me gusta mucho porque la palabra idólatra significa alguien que sirve a un ídolo. Que sirve a un ídolo. Porque muchas veces nosotros tenemos que poner a alguien en lugar de Dios, ¿cierto? O algo en el lugar de Dios, que eso es un ídolo. Pero no solamente ponerlo, sino que servirlo. Adorarlo. Inclinarse delante de eso. Eso es un idólatra. Adúlteros. ¿Quiénes son adúlteros? Personas casadas que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ojo con eso. Eso es. Personas casadas que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es un adúltero. Afeminados, sigue diciendo, ¿cierto? Los afeminados, hermanos, también se puede traducir como delicados. Es muy probable que en el contexto del primer siglo se refiera a algún tipo de abuso infantil. Bueno, que era muy probable, muy común en ese entonces. Y después dice los que se echan con varones, que tiene que ver con prostitución entre personas del mismo sexo. Bueno, eso es lo que está diciendo. Y eso era parte de la ciudad, de lo que se vivía en el primer siglo como algo normalizado, naturalizado, y que los hermanos tenían que mostrar un cambio en sus vidas. Porque por eso yo les decía, hermanos, que en un principio el evangelio, la teología, está relacionado con la ética. ¿Recuerdan que se lo nombré en un principio? Porque tiene que haber un cambio. Hay un cambio. Y ese cambio, por supuesto, lo provoca el Señor. Porque el fin del Señor de venir a nuestra vida y transformarnos es que Él sea conocido, es que Él sea reflejado. Por lo tanto, lógicamente tiene que haber un cambio. Si no, va a pasar lo que pasaba con estos hermanos que se iban en disputa en los tribunales y el testimonio no eran luz, no eran reconocidos. Bueno, la mayoría, hermanos, de lo que está en esta lista está relacionado, como les decía antes, con el pecado sexual. Ya había sido mencionado en el capítulo 5, de acuerdo al tema del pecado sexual, y en la próxima sección, que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, también Pablo va a seguir abordando el tema del pecado sexual. Hermano, porque el sexo desordenado es un ídolo que atrapa a las personas y que muestra el egoísmo propio del pecado distorsionado, lejos del propósito original con el cual Dios lo creó, que era bueno en gran manera, pero que no está relacionado con el egoísmo, sino que con el amor, la búsqueda del bienestar del otro. Además, en esta lista, mira el versículo 10. Añade también evidencia de aquellos que no son cristianos, los ladrones. Bueno, entendemos lo que es un ladrón y no ha cambiado el significado hasta acá. Los que son avaros, vale decir personas que son codiciosas y quieren tener más, pero ojo, más de lo que tiene el otro. Es quitarle al otro y tener yo y que el otro tenga menos. Esa es una persona avara, y muchas veces defraudándole sin ningún tipo de pudor. Borrachos, sigue siendo el mismo significado. Maldicientes son personas calumniadoras, personas difamadoras. Ellos no heredarán el reino de Dios. Y estafador, alguien que es un ladrón, pero que utiliza la violencia para poder ejecutarlo. Y vuelve a repetir, hermano, al final: ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, porque no han sido justificados, pero ellos van a recibir el juicio condenatorio eterno de Dios y no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, versículo 11.
Versículo 11, está ahí, véanlo en su Biblia, no lo escribí, lamentablemente, véanlo ahí. Versículo 11, y esto erais algunos. Esta lista que acabo de darle, ¿cierto? Del versículo 9 y versículo 10, erais algunos. Pero mira, por favor, mira las tres acciones que aparecen después. Por favor, mira. Míralo ahí en tu Biblia. Más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La certeza, hermanos, la certeza que vinieron a los hermanos de Corinto. Imagínate, hermanos, el creyente tiene certezas que son sin igual. Si bien es cierto, antes de la conversión, la mente, las emociones y la voluntad de las personas están dominadas por cada una de estas manifestaciones que hemos visto acá, las cuales seguramente los de Corinto, cuando escuchaban que se estaba leyendo esta carta, se identificaron muchos con algunas de ellas, que eran parte de su pasado, pero pertenecían al pasado. Ellos debían recordar quiénes son ahora, personas que juzgarán al mundo, que juzgarán a los ángeles, que pueden perdonar unos a otros, incluso cuando han sido defraudados, incluso pueden perdonar a quienes los ofenden gravemente. ¿Y todo esto por qué? Porque ellos han sido lavados, ellos han sido santificados. Ahora les dice, ustedes han sido justificados. Hermano, el creyente ha sido, los pecados del creyente han sido quitados y hoy se presenta puro delante de Dios y puede adorarle. Y el creyente, el Espíritu Santo habita en el creyente y es el Espíritu Santo el que primero viene a nuestra mente todos los días generando impulsos santos para nuestra vida. Todos los días generando esos impulsos santos porque hemos sido lavados. Si no hemos sido lavados, hermano, limpiados, purificados, no podría el Espíritu Santo morar en nuestra vida. Mira las certezas que nos da el Señor. Ustedes han sido lavados, han sido santificados. No solo Cristo les lavó, sino que Cristo, además de lavarlo, los consagra. Han sido santificados, los ha apartado del mundo, los ha apartado consagrándolos para Él. Qué lindo eso, ¿no? A mí me ha tocado, hermanos, a veces con mi esposa somos bien cachureros para algunas cuestiones. Y vamos a algunas tiendas y compramos cosas antiguas. Que nos gustan más porque nos gustan. Pero uno hace el proceso de limpiarlos primero, que no sabe de dónde vienen, ¿cierto? Nos pasa mucho también, no solamente con cositas antiguas, sino con juguetes para los niños también que uno encuentra por ahí. Pero uno los lava primero, ¿cierto? Y luego van y les da un uso para algo particular. Bueno, de alguna forma, y mucho más, Dios es lo que ha hecho con nosotros. Mira las certezas que tenemos. Hemos sido lavados, santificados y justificados. Por eso podemos adorar al Señor, por eso podemos perdonar a otros, por eso podemos vivir mirando hacia la eternidad, con los ojos de la eternidad. Justificados, hemos sido declarados libres de culpa, hermano. La culpa ha sido trasladada, ya no es tuya. ¿Y saben quién la llevó? Cristo en la cruz. Nuestra culpa, tu culpa, fue puesta en los hombros de Cristo, quien se hizo culpable para que el que cree sea hecho justo. Todo lo anterior, hermanos, como dice al final del versículo 11, en el nombre del Señor Jesús, por la autoridad de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y por la obra poderosa, santa del Espíritu Santo, en cada uno de los creyentes que garantiza que esto es eficaz y que ha sido llevado a cabo. ¿Quién respalda el lavamiento que has tenido? ¿Quién respalda la santificación que has recibido? ¿Quién respalda la justificación? Que eres libre de culpa. ¿Quién lo respalda? El nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo obrando en tu vida. Qué certeza más grande, hermano. Mira quién eres en Cristo. Hermanos, los creyentes no debemos ser engañados. No debemos dejarnos engañar a nosotros mismos. Hay una verdad indisoluble. El que es hijo de Dios vive como tal porque Cristo ha hecho la obra en nosotros. Los que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador,
Hemos reconocido nuestra insuficiencia para transformarnos a nosotros mismos. No podemos hacerlo. No podemos cumplir los estándares de Dios. Hemos reconocido que necesitamos un Salvador. Y hemos reconocido que entonces que solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha consagrado, nos ha declarado justos, y es esa misma gracia que hoy nos sostiene para dar a conocer el carácter de Cristo. Y esta es una verdad absoluta de los alcances de la gracia de Dios, y que no son solo temas eternales que vamos a disfrutar en la vida eterna, sino que son éticos presentes para nuestro día a día. Y eso se dan a conocer mediante la transformación de nuestro entendimiento, y que tiene un resultado, por supuesto, en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento. Y hermano, es tan serio esto, y es tan sublime, que podemos confiar con todas nuestras fuerzas que este cambio está siendo efectivo en nosotros, porque la autoridad de Jesucristo, insisto, está aquí comprometida. Y la obra del Espíritu Santo también está comprometida. No rebajemos ni menospreciemos lo que realmente ha sucedido en nosotros. El poder del Creador, del que levantó de los muertos a Jesucristo, también ha obrado a nosotros y nos ha lavado, nos ha apartado. Ahora somos vistos como justos por el Dios viviente. Por lo tanto, podemos decir, como los de Corinto, que esa lista que Pablo dio, así éramos, pero hoy estamos en Cristo. Por tanto, hermanos, y finalizo con esto, es necesario que nos examinemos, a ver si hay coherencia entre nuestro andar y la obra de Cristo en nosotros. Esa es la evidencia de saber si somos espirituales, si el Espíritu Santo mora en nosotros. Ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. ¿Cuál es la tendencia tuya? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Vivimos crucificando nuestro yo? ¿Vivimos crucificando nuestros deseos a través del lavamiento por la palabra santa en nuestra mente todos los días? Esa lista que dio Pablo, versículo 9, versículo 10, ¿está alejada de tu vida? ¿O identificas que no lo es? Hoy hay día de salvación, hermano. Escúchame. Hoy es día de salvación. Jesucristo tiene poder para salvarte del pecado, para lavarte, para consagrarte, para justificarte eternamente, pero también para liberar tu día a día de las miserias del pecado. De las miserias del pecado, el alcance de la gracia del Señor aún es suficiente. Así como en un principio tú confiaste tu vida por arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo, hoy día tu vida puede seguir siendo limpiada y transformada en arrepentimiento y fe de las miserias que hoy todavía estamos siendo presos del pecado. La obra sigue siendo en su nombre y por su Espíritu. Hermanos, resolvamos nuestros conflictos bíblicamente, hermanos. Pongamos los ojos donde tenemos que mirar. Los hijos de Dios no nos relacionamos con otros de acuerdo al modelo que la cruz nos entrega. Teniendo en cuenta quiénes somos. Hermano, deja las pequeñeces de lado. Deja las pequeñeces que estás viviendo acá y mira con los ojos eternos, la eternidad que se nos viene. Pero también teniendo en cuenta al otro antes que a nosotros mismos. ¿Te has sido ofendido, hermano? ¿Qué debes hacer? Perdona. Y ve al rescate del que está en pecado. Aquel hermano que el pecado lo está llevando cautivo, ve al rescate de él y recuérdale a Cristo. Y finalmente, hermanos, teniendo en cuenta la obra de Cristo en nosotros, todo es posible porque hemos sido lavados, santificados y justificados por Jesucristo, por el Rey de Reyes. Él puso su firma en nosotros. Y su Espíritu Santo está haciendo la obra. No dejes de confiar. Te invito a que podamos orar, dar gracias al Señor por lo que hemos vivido ahora y que su palabra, a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, venga a nuestra mente, hermanos. Examina tu vida a la luz de la palabra del Señor. Examínala. Y no solamente la examines, sino que una vez que concluyas, vamos, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, confesamos nuestros pecados, pero fe, y Él es justo, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y propongámonos por la gracia del Señor y decir, Señor, esto es lo que tengo que cambiar. Y la gracia del Señor sigue sosteniéndonos.